¿Pero en ningún momento Cataluña va a quedar fuera de la Unión Europea? Yo creo que no, señora Pastor. Usted dijo lo contrario. La hemeroteca es letal. Fíjese, La República, periódico italiano, diciembre de 2013. ¿Podríamos quedar? Cuento. Sí, lo recuerdo perfectamente. Déjeme que lea la frase, que la gente no sabe lo que dice la República. Podríamos quedar no fuera del euro, pero sí de la Unión Europea. No. Da la sensación de que según se ha acercado la campaña y el momento clave, que son las elecciones, usted ha dicho, Dios fuera mío, no. si decimos eso, no. Ahora en campaña... No dije eso. Más. Bueno, mujer. Podría quedarnos fuera del euro, pero sí de la Unión Europea. No, pero de la Unión Europea, bueno, pero el término fuera, en este caso, no era un término fuera legalmente. Fuera, no se puede estar fuera cuando tú estás dentro porque te tienen que expulsar. No sé si estamos mareando, de verdad, presidente, a la gente, porque yo me agarro a algo que ha dicho usted, no que digo yo, pues ya está. A mí me suena a cambio de discurso, yo pero se lo explico así que la gente porque creo que es sus de esta forma. ¿Cómo se nos saca de la Unión Europea? Le han preguntado al señor Cameron y a la señora Merkel qué artículo de la Unión Europea permite expulsar a 7,5 millones de ciudadanos europeos. ¿Se lo han preguntado alguna vez? Si se lo preguntaran, no sabrían qué responder. Sé que es un argumento, porque no hay artículo. Yo he visto la entrevista con el señor Mas que han pasado allí. Debo decirle que he sentido vergüenza intelectual de cómo un responsable político puede demostrar tan poca honestidad. Mire, le voy a leer una cosa. Resolución del Comité de las Regiones, reciente. El Comité de las Regiones es la institución donde se supone que una región tiene más el viento a favor, ¿no? Donde están más a favor. Las regiones, pues, ven con simpatía a las regiones. Recordamos que en el caso que una región de un Estado miembro obtuviese la independencia, se constituyera en Estado independiente y quisiera integrarse en la Unión Europea, tendría que presentar una candidatura oficial al Consejo y seguir el procedimiento de adhesión del artículo tal que establece que tendría que recibir el voto unánime de los demás Estados. ¿Lo repito o no está lo bastante claro? Y hay otra resolución que dice que mientras eso no ocurra, en esa región convertida en Estado, se suspenderían automáticamente la aplicación de todas las políticas comunitarias. Cuando el señor Mas pregunta, dígame usted cómo se expulsa, no se va a expulsar a nadie. Simplemente se van a dejar de aplicar todas las políticas comunitarias. Yo soy de Lleida. Pregúntenle a los campesinos de Lleida, a los pagesos de Lleida, lo que significaría para ellos la suspensión de las políticas comunitarias en materia de agricultura. ¿Cómo nos van a expulsar?, pregunta con un tono de no haber roto nunca un plato. No se expulsa a nadie, simplemente se dejan de aplicar las políticas comunitarias porque usted, dice aquí, ha dejado de formar parte de la Unión. No es que sea un Estado miembro de la Unión Europea, es que no va a ser ni siquiera un Estado. Porque para ser un Estado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas te tiene que reconocer como tal. Y una independencia por las bravas, y te puedo asegurar que en Europa, cuando oyen a un responsable político de un país democrático como España decir que se va a saltar la ley, ponen unos ojos así de gordos. La independencia por las bravas no la va a aceptar nadie. Nadie. ¿Por qué no les cuentan la verdad a los catalanes? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? Pues háblele usted de los costes, no les cuente un cuento de hadas, diciéndole que la independencia no tiene costes, porque si iríamos en Europa, en el euro, no habría problemas con nuestro principal cliente, que es el resto de España. ¿Sabe usted que Cataluña exporta más a Aragón que a Francia? Que la comunidad internacional nos recibiría con los brazos abiertos, que no habría ningún problema de estabilidad financiera, que todo seguiría igual, no habría ningún inconveniente, solamente que tendríamos 16.000 millones más para ahorrarnos los recortes. Por favor, no les cuenten cuentos de hadas a la gente. ¿Qué coño es esto de la UDEF?